Andrea Bravo, de trauma transgeneracional, para explicar un poquito también cómo este electorado se va de un lado para otro. Se mueve, yo creo que a la hora en que tengamos en los próximos días tiempo para cruzar datos entre elecciones por distrito, por comuna, donde quienes votaron por estas candidaturas presidenciales versus qué diputados o diputadas resultaron electos, nos vamos a dar cuenta que efectivamente hay voto cruzado y harto voto cruzado. Y quería que viéramos de alguna manera esta vinculación con la región y con el distrito 26, porque efectivamente también aquí se eligieron en el 26 5 diputados, ¿no es cierto? Y se eligieron 2 de Unidad por Chile. Ahí está Alejandro Bernales con 35.435 votos, un 11.93% de las preferencias. Y de Unidad por Chile, la segunda votación la obtuvo Héctor Ulloa, más conocido como Tito Ulloa, ¿no es cierto? Con 20.441 votos, 6.88% de... finalmente esta lista obtuvo el 29.71 y tiene dos diputados. Por su parte, el Partido de la Gente, Alex Nahuelquín, 30.324 votos, se llevó solo el 10,21% de los votos. Es un representante, ¿no es cierto?, un hombre del archipiélago de Chiloé, y instalado por el Partido de la Gente, y ahí está con su diputación también a firme. Chile Grande y Unido. Fíjense ustedes que Chile Grande y Unido alcanzó en total 25,91% de las preferencias, pero con eso le alcanzó para reinstalar a Mauro González como en su reelección, con 35.202 votos y 11.85, un poquito abajo de Bernales, que obtuvo la primera mayoría en el distrito 26. Y cierra esta lista de 5 diputados, una diputada, Claudia Reyes Larenas, Partido Republicano, 30.865 votos, el 10.39. Finalmente, ¿no es cierto?, quedaron con 4 hombres y una mujer en este distrito 26. Hablemos un poquito de esto, los desempeños también de vuestros candidatos, ¿no es cierto? Andrea Bravo, también ustedes, Partido Comunista, llevó aquí a Alexis Oces, que llegó con algo más de casi 5.500 votos. ¿Cómo ven esto ustedes en el distrito, la expresión en el distrito y las preferencias que manifestaron los electores por quienes iban en la papeleta de diputados? Hay que decir que, a propósito, los votos nulos en el distrito fueron el 13%, 50.200 votos, y los blancos un 9%. O sea, entre nulos y blancos, el distrito en diputados tiene 22%. Un dato. Andrea. Sí, yo creo que lo primero es plantear de que los datos no son traspasables de la presidencial a la parlamentaria. Ya. Es un entrecruce que hay que hacer. Yo creo que nos tenemos que acostumbrar a estar cruzando datos constantemente, porque quien vota, y a nosotros nos llamaba mucho la atención, pueden votar por Franco Parisi en presidente, y en diputado votaron por Alexis Oces. O votaron por Eduardo Artés en presidencial y votaron por, no sé, la Claudia Reyes. Porque son elecciones distintas, son necesidades distintas para entender el electorado. Yo creo que eso es básico para que nosotros podamos seguir entendiendo cómo se va a abrir este nuevo ciclo político. Y en base a lo mismo, de que las votaciones no son traspasables, creo que igual es importante ver de que el alcalde Wainwright no logró traspasar al 100% su votación. O su caudal político, su caudal. A ninguno de sus candidatos. O sea, Mauro por sí solo es un personaje y es una figura política que está muy instalada, y que esos 30.000 votos no responde al sector de Chile Vamos, sino la candidata Matei le hubiese ido mucho mejor acá, y no mantiene el mismo porcentaje a nivel nacional. En particular, yo creo que lo complejo es entender dónde aparece en algunos candidatos que no estaban en la nómina, como el Alex Nahuelquín. Yo desconocía, voy a ser súper honesta, yo desconocía el caudal electoral que él podía tener y que el PGD podía generar. Ahora, uno sabe también en quién es él, la cantidad de radios que tiene y el poderío que puede tener en el archipiélago de Chiloé. Pero había más esperanza, yo creo, que en Andrea Quintana por el Partido de la Gente, ¿cierto? Era como la candidata que tenía un poco más de visibilidad también. Exacto, sí, pero ahí yo creo que el efecto Chiloé es muy interesante, porque uno generalmente en las elecciones pasadas decía: el chilote vota chilote, y aquí teníamos 5 candidatos de Chiloé.
Entonces había una dispersión del voto que al parecer no fue tanta. Cierto. Porque, bueno, a la Adriana Ampuero tampoco le va mal, pero tampoco le va bien. O sea, logra 9.000 votos, siendo ella ya teniendo una elección en el cuerpo. Sí. Ella fue constituyente en la primera convención. Está Manuel Ballesteros también, que sacó 14.000 votos. Y así otros más. Y también hay llama un poquito la atención los que quedan afuera. Cierto. Borges con Sáez, si no me equivoco, sí. Borges que saca un caudal electoral, ¿no es cierto?, de 10.800 votos y no le alcanza. Y Jaime Sáez saca 9.500 votos y tampoco le alcanza. Así es. Entonces yo creo que ahí también hay aprendizajes para esos sectores. Ahí con mucho cariño, Jaime. Ya, vamos a... Jairo, que también estaba directamente involucrado, ¿no es cierto?, con la candidatura, por cierto, de Marco Melo. Bueno, vamos a comenzar primero por los ganadores y después hablamos de la campaña. Bueno, a mí no me sorprende mucho la elección que hubo. Aquí se demuestra algo que se llaman los terruños electorales. ¿Por qué? Porque de los 5 candidatos que quedaron elegidos, 3 de ellos fueron reelectos, por un lado. Y por el otro lado, ¿quién quedó? Nahuelquín y Claudia Reyes. Uh-huh. Nahuelquín fue alcalde de Castro y él ya había tenido un traslado político muy importante, un trabajo político muy importante en la región de Chiloé. Entonces en Chiloé me cuentan, a mí me llegó información de gente de Chiloé que él era una persona muy querida, una persona que tenía mucho afecto, mucho contacto con la gente. ¿Fue concejal en Castro? Fue alcalde. ¿Alcalde? Alcalde en Castro, por lo que tengo entendido. No. Entonces, concejal nos corrige aquí un auditor. Okay, está bien, ya. Pero entonces, tenía una imagen construida, tenía un acercamiento con el público, y a mí lo que me llegaron de informes de allá de Chiloé fue que la gente ya lo conocía, lo quería, su gestión había sido buena, por lo que parece. Un gran comunicador radial. Correcto, y entonces ahí él llegó a la gente, convenció a la gente, y simplemente el efecto Chiloé se mantuvo para el chilote que vota chilote y que confía en el chilote que ya lo estuvo dirigiendo y haciendo un buen trabajo. Y por el otro lado, Claudia Reyes tiene varias particularidades. La primera fue que ella se había presentado para gobernadora, si mal no recuerdo. Y llegó a segunda vuelta disputándole a Alejandro Santana la gobernación correcto, regional. Entonces ya tenía caudal electoral guardado. Segundo, tenía el apoyo del Partido Republicano, y eso fue muy importante porque en las redes de los partidos republicanos, en YouTube, en todo lo que fue el marketing, aparecía bastante. Era mucho lo que tenía de marketing, entonces eso ayuda a que la gente de manera más consciente la recuerde. Y en tercer lugar, ella tenía muchos contactos en el sentido de que como ya ella había lanzado para gobernadora y todo, ella había tenido ya contactos para obviamente colocar sus publicidades de una manera más exacta, todo, y acá yo le doy mucho peso al marketing político que se pudo haber realizado en esta campaña. Así que a mí no me sorprende quienes quedaron, no me sorprende quienes se fueron, porque sus campañas no fueron muy fuertes en realidad. Y si vemos la aparición de otros partidos, otras personas, el voto estuvo bastante disperso, porque el mínimo de votos fue como de 1.300 más o menos, y eso significa que no hay un candidato que la lleve. Nosotros hacíamos cálculos de 17.000 votos para quedar electos, nos equivocamos en el sentido de que eran 20.000 el piso de elección, y en ese sentido el voto acá no lo tiene nadie, sino que, como bien decía Andrea, las necesidades son tan distintas, son tan variadas, y el público que es representado es tan variado, que estos candidatos lograron desde 1.200 para arriba, que yo creo que es una gran victoria para los que no eran conocidos, es una gran derrota para los que ya eran muy conocidos, y es una buena elección, y yo felicito a todos los candidatos, desde Alexis, Marco, todo, porque demostraron que aquí el voto está fragmentado y las necesidades fueron comprendidas de maneras variadas.
Esta bajada al distrito COSUT, ¿cómo la ves, cómo la analizas un poco a propósito ya de los nombres que hemos dicho, declarado que son los que salieron elegidos finalmente? Y hay perdedores también importantes. O sea, de los nombres que resultaron electos, bueno, el que llama la atención ahí fuertemente es Fabián Nahuelquín, ¿se llama? Sí, Alex Nahuelkin. Alex Nahuelkin. Alex Nahuelkin. Bueno, llama la atención básicamente porque parece que él no había tenido una... no figuraba en definitiva, y además que por lo general los diputados en ejercicio, los incumbentes, siempre tienden a tener la primera opción, por lo que significa, pues sí, con las asignaciones parlamentarias que recibe cada uno de los diputados en ejercicio, si no hacen campaña durante 4 años, entonces ¿qué? Pero el resto, yo creo que en el caso de Alejandro Bernal, en el caso de Mauro González, eran resultados esperables. Ahora, a mí me llama la atención Tito Ulloa, lo bajo que entró, porque entró con un 6%. Sí, 6,88, 20.000 votos. Y en algún minuto, ayer durante la tarde, se le daba como perdedor. Estaba como perdiéndose. Bueno, pero así son esto pasa en política, así que tiene que esperar que se cuente el último voto para saber finalmente, digamos, cuál es el resultado final. Lo que a mí sí me queda muy claro, y yo he sido siempre muy crítico de la forma como se practica la política, porque más allá de lo que declare cada uno de las personas los distintos actores, en la práctica lo que se ve que la política lo que menos tiene es de una actividad colectiva. Y eso se traduce en que los partidos políticos son incapaces de proyectar gente en el corto, en el mediano y largo plazo. Muy por el contrario, mira, aquí también en esta región, vamos a hablar de la región y vamos a hablar del distrito, aquí también se está pagando fuerte la factura de un gobernador regional que se desentendió. Patricio Vallespín fue gobernador 4 años, fue bien cuestionada su gestión, bastante salpicada, agarró moto y se fue. Entonces pareciera que era él y su circunstancia, y aquí nada se construye. Porque resulta que si yo logro elegir gobernadores, tengo delegados, tengo seremis, me parece a mí que la función de cada uno de ellos, además del trabajo propiamente tal que le corresponde, es también contribuir a generar una plataforma para que mañana podamos levantar candidatos, y esos candidatos que se levantan de uno u otro sector puedan correr mejor suerte. Entonces al final la política se traduce en pequeñas empresitas en donde cada uno aspira a quedarse con un cargo, y pareciera que el objetivo es tener una buena pega en los próximos 4 años, y no entendemos que en política o actuamos de manera colectiva y actuamos donde todos nos cooperamos y todos trabajamos para un mismo fin y objetivo, o de lo contrario esto se va a seguir manteniendo. Entonces, los resultados a mí no me llaman la atención. En el caso de Alejandro Bernal, no tengo dudas de que es su trabajo, porque él responde a un partido pequeño, un partido irrelevante, un partido que también está a punto, también me parece mucho que puede desaparecer, junto con otros tantos partidos que en esta pasada se van a tener que legalmente disolver, como los demócratas, como los amarillos, y otros partidos que, como Evópolis, que hoy día evidentemente han demostrado que no tienen ningún tipo de plataforma que les permita mantenerse activos, y van a tener que buscar la forma de fusionarse o ver cómo se reconstruyen. Creo honestamente que la lección que nos tiene que dejar esto a nivel de cargo, en el caso de la competencia para quién va a ser el presidente de Chile, o parlamentarios, consejeros regionales, concejales, me parece a mí que el trabajo tiene que estar destinado, o mejor dicho, la mirada tiene que ser puesta en ¿para qué queremos actuar en política? La política, por definición, es un trabajo colectivo, en donde somos muchos los que contribuimos a un objetivo. Mientras eso no se entienda, vamos a seguir viendo esto, en donde existe una cantidad de candidatos que se levantan cada cierto tiempo, y así como se levantan, duran un ratito y después desaparecen. Proyección ninguna. Y los partidos que levantan estos candidatos, la pregunta es, bueno, ¿de qué se trata? Porque yo quiero ser candidato y quiero ser diputado, ¿para qué? Para llevar adelante un programa de gobierno. ¿De quién? De mi candidato a presidente. Lo que yo echo de menos es candidatos en las palomas, en los lecheros callejeros, ¿cierto? Saliendo con quien se supone el candidato a presidente con el cual
están amarrados para efectos de una campaña como esta. Yo recuerdo, no porque lo haya vivido, lo he leído, cuando Eduardo Frei Montalva fue presidente de Chile, fue candidato a presidente, el eslogan decía, un parlamento para Frei. ¿Por qué un parlamento para Frei? Obvio, pues si yo soy el presidente, Eduardo Frei Montalva, tengo un programa de gobierno, un programa tan transformador como el que llevo adelante, necesito un parlamento, necesito parlamentarios para llevarlo adelante. Bueno, eso, mientras no se entienda y mientras no se entienda que la acción política es colectiva, vuelvo a insistir y lo voy a subrayar hasta la saciedad, seguiremos viendo cómo se levantan cada cierto tiempo pequeños emprendimientos en torno a la política. Sabes que a mí, yo concuerdo con lo que dice Kossuth, pero creo que ahí el problema es la parlamentarización de las elecciones y de los territorios. Cuando nosotros le empezamos a dar poder exclusivamente a los parlamentarios en las regiones, perdemos la idea de que tenemos que tener un hilo común. ¿Cachai? O sea, nosotros nos pasó en el sector, nosotros tenemos ahora un diputado que, si bien su partido puede estar diciendo en los grupos de WhatsApp y en las reuniones, sí, nosotros estamos con Janet Jara, nosotros sabemos que ese diputado no está con Janet Jara y no estuvo con Gabriel Boric en la vuelta pasada. Y ese diputado tiene un nombre y apellido, se llama Alejandro Bernales. Y a mí me gustaría que Alejandro Bernales, así como va en la lista y en el Pacto Unidad por Chile, estuviese disponible a ahora hacer campaña por Janet Jara. Porque eso es lo que corresponde, po. Nosotros, y ahí el Comando Nacional levantó una consigna muy similar a la de Frei Montalva, un parlamento para Janet, y finalmente salimos solamente el Partido Comunista y alguno que otro del PS a nivel nacional a decir somos el candidato, somos el diputado de Janet Jara, porque es real, mientras nosotros no tengamos un parlamento que logre entender las necesidades y el proceso electoral o el proceso como de construcción de leyes o de disputa de las ideas dentro de la Cámara del Congreso, vamos a seguir acá en los feudos. Lo hablábamos ayer un poco, hay regiones que tienen sus propios feudos y es lamentable. Ahora, ¿qué vamos a hacer con eso? Yo a veces siento un poco de derrotismo en algunas personas. Y creo que aquí en la segunda vuelta nadie sobra. Al contrario, faltan muchas personas. Y así yo le hago un llamado como tanto a la ciudadanía como a aquellas personas que en algún momento fueron parte de la política formal o de la política organizada en los territorios, en los barrios, que este es el momento en que se sumen, porque la disputa que se nos viene no es simplemente si José Antonio Kast es presidente y mañana tengo que salir a trabajar. No, es una disputa de idea de país. Y en eso, todos aquellos que tenemos un poco de conciencia política, de que creemos que Chile puede ser un poquito más digno, o inclusive mantener tal cual estamos, tienen que salir a hacer campaña y tienen que salir también a disputar la idea. Lo que decíamos delante, esta disputa del sentido común tiene que ser real. O sea, no puede ser que yo piense que valga más la vida de un violador de los derechos humanos como Miguel Krasnov, que tiene más de 1000 años de condena, que el que tengamos efectivamente salud pública real o que podamos disputar el secreto bancario. O sea, son consideraciones de ese orden las que ustedes apelan, digamos, para lo que viene para la segunda vuelta. Jairo, un poquito, a mí me pasa que cuando miro los resultados del distrito 26 y también del 25 a propósito de la realidad regional, me pasa que veo que no está tan claro también efectivamente que la segunda vuelta esté ya volcada y absolutamente lista para José Antonio Kast. Me pasa, mirando los porcentajes. Yo sé que esto responde a liderazgos territoriales, decíamos Chilote vota Chilote. No sé si en Osorno en el 25 vuelve a salir por tercera vez Emilia Nullao, representante de pueblo mapuche Huilliche. Sí. En Osorno Héctor Barría, demócrata cristiano, un partido que en lo nacional está complicado, ¿no es cierto?, con menos del 5% también en general. Me pasa eso, que creo que se abre el tema para hay que trabajar. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿O ven que efectivamente el reordenamiento debería ser más fácil? Kaiser detrás, Matei detrás, y con eso Kast ya tiene vía libre. Es interesante el alcance que haces. Vamos por partes. Vamos. La primera parte que yo quiero aquí decir es que, claro, está el apoyo de estos candidatos a José Antonio Kast y muchos de esos votos van a ser transferidos. Sin embargo, también va a depender mucho de cómo ahora en esta segunda vuelta los candidatos electos y los que tienen capital electoral sigan
ayudando a los partidos a los candidatos de su coalición para presidente. O sea, vamos a ver qué pasa con Nahuelquín, por ejemplo. Nahuelquín Es quedará una como lobo incógnita. solitario o irá a tomar una opción, no sabemos. Es una incógnita, entonces vamos a ver cuál va a ser su postura o si deja, digamos, la libertad para que cada uno de sus votantes tome, como dijo Parisi, que se ganen ellos el electorado y dejó en libertad a los electores para que ellos vean cuál es la opción que más les representa. Sin embargo, yo lo que sí veo es que la mayoría de los que están votando por París y la mayoría de los que están votando por incluso Harold May Nichols y otros, tienen una mentalidad más de recuperar el país y eso se alinea más con José Antonio Kast. Entonces, eso es lo que tiene que hacer la campaña de Kast ahora. Tiene que ir por esos valores que ha estado defendiendo, pero negociando o diciendo en el discurso, bueno, podemos incluir ciertas soluciones que aquí los otros candidatos han hecho para que todos se sientan representados y lo mismo tiene que hacer Jara. Tiene que ver cuáles son esas necesidades que a nivel regional de cada región se han estado instalando y si ella tiene la capacidad de poderle decir a los demás, bueno, yo entiendo a tu región, entiendo el problema y te puedo traer soluciones. Porque eso es ahí donde tienen que mover el capital electoral. La gente que efectivamente ha sido elegida, como por ejemplo Bernales, que tú mencionabas, y gente que, aunque es que es interesante porque en la derecha todos los candidatos como Natacha Rivas, Marco Melo, Claudia Reyes, Carlos Sainz, todos ellos aparecieron con Kast y Kast apareció respaldándolo. Entonces hubo más unidad. Lo mismo pasó con Kaiser. Entonces tienen que ordenarse en la izquierda si quieren lograr más caudal político en ese sentido. Porque, por ejemplo, en la derecha, todos los candidatos de derecha estuvieron con el candidato, con Kast, con Kaiser, Sí. incluso con Parisi. Sí. Alcancé a ver unas cuantas con Parisi, entonces... Aunque vimos también muchas capas, ayer lo dijimos, muchas pancartas con la cara del alcalde de Puerto Montt. También Sí, la derecha es que- actuó mucho ahí. ¿sí? Es que eso también mueve el electorado, mueve. Hoy día pero está- eso es otra cosa. Bien, pues 10:29. Kossuth, una última reflexión. ¿No hay un minuto y algo más para Sí, cerrar no, un yo poquito el panel de hoy? solo señalar que las personas que están en el gobierno y que tienen cargos de primera línea son cargos políticos. Los cargos de confianza son cargos que tienen que no solamente porque son buenos tecnócratas como muchos se autodefinen, porque para excusarse siempre dicen, no, que a mí me tienen acá porque soy un gran tecnócrata. La verdad es que han sido puestos ahí porque son cargos políticos. Yo creo que tienen el desafío hoy día de salir a tratar de poder hacer campaña, ¿cierto?, por la candidata en segunda vuelta. Para eso no es necesario que lo hagan durante el horario de trabajo, también lo pueden hacer Sí. después del horario de trabajo y nadie se lo va a cuestionar. Pero yo quisiera ver alcaldes, quisiera ver concejales, quisiera ver a todas estas autoridades de los últimos 4 años movilizándose por su candidata. Porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace y eso a veces genera ahí un divorcio importante entre ambas cuestiones. Y yo en eso coincido con Jairo, yo también vi cómo en la derecha, el candidato de la derecha, el candidato republicano, José Antonio Kast, salían fotografías con sus distintos candidatos al Parlamento. Me parece que esa es la fórmula. Esa es la fórmula. Y en eso quiero destacar a alguien que ya no va a ser diputado, a Sáez, que él sí hizo el esfuerzo de salir con la candidata, porque yo que recorro la ciudad, Sí. me tocó ver muchas pancartas en donde él salía con la candidata. Me hubiese gustado ver a todos los demás candidatos también haciendo exactamente lo mismo, porque yo vuelvo a insistir, la política no es una cuestión de individual, en donde cada uno mata sus propios piojos, para decirlo en buen chileno. La política es una actividad colectiva. Muchas gracias, Kossuth Vázquez. Gracias, Andrea, bravo también. Y gracias, Jairo. 10:30. Culminó el panel de hoy día. Nos vamos a encontrar en una semana más porque viene ahora el análisis y todo lo que va a pasar en esta semana. Primera semana de campaña, segunda vuelta. Gracias, Jairo, por acompañarnos. No, muchas gracias Y lo- a ti, Eduardo, y a los Y esperamos que el coequiperos transporte de público mesa. lo traiga Más a temprano. 5 para las 9. Ahora. 5 para las 9. No, gracias, por supuesto. Gracias, Andrea. Que Muchas tenga una buena gracias, semana. Eduardo, Gracias, que estén Kossuth. bien. Buena Gracias, semana. Eduardo, saludos a todos. Vamos a la pausa y ya continuamos con nuestro primer café de cooperativa en esta mañana de lunes.